Bienvenidos a este vídeo tutorial de Formatec. Mi nombre es Javier Ponce. El objetivo de este vídeo es realizar una introducción a los sistemas de calefacción. Vamos a ver en esta parte 1 los distintos subsistemas que componen un sistema de calefacción. Comencemos. Objetivo del vídeo. Pues el objetivo de este vídeo, tal y como les comentaba, es mostrar los subsistemas, realizar una primera aproximación a los subsistemas que componen una instalación térmica destinada a prestar servicio de calefacción para bienestar de las personas en los edificios. Nos vamos a centrar en sistemas de calefacción con generadores de calor que emplean la combustión, es decir, nos vamos a centrar en calderas, y en sistemas de distribución por agua. Aprenderemos a diseñar, dimensionar todos los elementos que componen una instalación de calefacción, es decir, seleccionar un generador, las redes de tuberías, los emisores de calor, los elementos auxiliares que vamos a precisar, por ejemplo, la chimenea, vaso de expansión, circulador, válvulas de control, etc. Subsistemas que componen la instalación térmica. Vamos a ver los subsistemas básicos que componen la instalación. Tenemos por un lado el subsistema de generación de calor. También tenemos el subsistema de distribución y bombeo, que van a ser las tuberías y los circuladores. Tendremos un subsistema de emisión en los locales a acondicionar, donde estarán, por ejemplo, los radiadores, los elementos terminales. Y un subsistema básico de regulación y control de toda la instalación térmica. En el curso vamos a seguir el marco normativo actual, que es el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, el RITE. Si bien no es un curso estricto de RITE, es un curso destinado a la calefacción, al diseño y al dimensionado. Lo único que vamos a estar dentro del marco actual que lo regula. Se debe de buscar la eficiencia en cada uno de estos 4 subsistemas, pero también la eficiencia del sistema térmico en global. Generación de calor. El generador de calor suministra energía calorífica para proporcionar servicios de calefacción y también servicio de agua caliente. Se podría hacer una primera clasificación en base a la tecnología para obtener esta energía calorífica. Así tenemos 2 tipos de subsistemas de generación de calor. El subsistema típico, el que vamos a estudiar en el curso, de combustión a través de una caldera, pero otra manera, otra tecnología distinta sería utilizar un ciclo frigorífico, utilizar una bomba de calor, un aparato, por ejemplo, de aire acondicionado o una bomba de calor tipo aerotermia o geotermia. La bomba de calor es un equipo que bombea el calor del interior al exterior o del exterior al interior. Por ejemplo, es capaz de absorber frío del exterior, que está a más temperatura en verano, y refrigerar el ambiente interior. O es capaz, tal y como muestra la imagen, de absorber calor de un foco que está a menos temperatura en invierno para suministrar calefacción en un foco interior, en un equipo interior, en una zona interior que está a mayor temperatura. Y para eso utiliza los cambios de estado de un fluido frigorífico. En el curso nos vamos a centrar en la combustión y en las calderas. Tipo de generadores. Existen diferentes tipos de generadores de calor que se pueden clasificar en base a
Por ejemplo, el combustible. Habrá calderas que utilicen combustibles sólidos, biomasas u otros. Líquidos, por ejemplo, el gasóleo, o gas, básicamente el propano y el gas natural. Incluso hay generadores que pueden ser policombustibles, distintos combustibles sólidos, por ejemplo, hay calderas que utilizan leña y utilizan pellet, o incluso totalmente policombustibles que pueden utilizar gasóleo y utilizar leña, etcétera, etcétera. Podemos clasificar los generadores de calor en base a su tecnología. Y hay 3 grandes tipos de generadores, y esto lo debemos de estudiar más a fondo en próximos temas. Generadores estándar, de baja temperatura y de condensación. Y tenemos que ver cuál es el rendimiento óptimo y en qué puntos de los generadores estándar, baja temperatura y condensación. Entonces, otra manera de clasificar a los generadores puede ser por tecnología, puede ser por diseño y disposición. Una caldera puede ser de pie, colocada sobre el suelo, o mural, anclada a una pared. También, dentro de las calderas de pie, podemos denominar también los grupos térmicos, las que contienen todos los elementos necesarios para el funcionamiento de la instalación. Contiene circulador, elementos de regulación y control, vaso de expansión, quemador, etcétera, etcétera. O por servicio prestado. Un generador puede ser de solo calefacción, podría ser también de solo agua caliente o más comúnmente los tipos mixtos que suministran calefacción y agua caliente. Dan 2 servicios. En el curso nos vamos a centrar en los generadores de calefacción, en las instalaciones de calefacción. Prácticamente no vamos a ver nada de instalaciones de agua caliente sanitaria. Podemos también clasificar los generadores por el tipo de sistema de combustión. Hay calderas que son atmosféricas, toman el aire del local donde están instalados, por ejemplo esta chimenea, por ejemplo las calderas atmosféricas. O combustión estanca, no tiene contacto con el ambiente interior donde está instalado. Las calderas de gas típicas toman el aire del exterior, combustiona, se produce una combustión controlada dentro de una cámara estanca y se devuelven los productos de la combustión al exterior. Incluso también podríamos hacer clasificaciones por configuración del sistema de evacuación, tiro natural, tiro forzada, o por la presurización, si está sometida a presión o no, la cámara de combustión. Todo ello lo vamos a ir viendo en próximos vídeos tutoriales. Iremos analizando cada uno de todas estas tipologías. Sigamos con el generador de calor. Pues como primera aproximación, un generador de calor que emplea la combustión básicamente se compone de un conjunto. Debemos de ver el generador de calor como un conjunto en el que hay un quemador que va a provocar una reacción de combustión, va a tener un hogar que es donde se va que va a recibir la llama, una cámara de combustión. La caldera en sí es un intercambiador de calor, es un intercambiador de calor de los humos al agua, es un intercambiador de calor, humos, agua, calor de la combustión al agua. Entonces un intercambiador de calor tendrá también unos pasos de humos, y en todo ello pues se está cediendo el calor de la combustión al agua. Y luego, pues en algún punto, en esta caldera, por ejemplo, en la parte trasera, pues habrá una caja de humos y una chimenea. Entonces, todo esto compone un generador de calor, una alimentación de combustible, un quemador donde se va a producir una reacción entre el combustible y el comburente. Es una reacción química, exotérmica, que va a provocar calor y va a tener como consecuencia unos productos de la combustión. Entonces tenemos un quemador, un intercambiador de calor con sus pasos de humos, donde va a ceder el calor al agua, por ejemplo, este puede ser el retorno, se calienta el agua y se impulsa hacia el circuito, intercambiador de calor.
con su hogar y con su cámara de combustión, y una parte para evacuar los productos de la combustión. Entonces tenemos que ver básicamente estas 3-4 partes de la caldera: quemador, intercambiador, chimenea. Distribución del calor. En muchos casos el sistema no es un sistema unitario, es decir, no tenemos un generador para condicionar cada local. Entonces tendremos varios radiadores, por ejemplo, y por tanto se va a precisar un sistema de distribución para repartir el calor a los distintos emisores dispuestos en cada local. Entonces, de la caldera a los emisores necesitamos una red de distribución. Con las tuberías por las que discurre el agua podemos hacer llegar la energía calorífica a los elementos terminales o los radiadores. Entonces tendremos unas tuberías con una red de impulsión, una tubería que se llama tubería de ida, que le va a hacer llegar el calor a cada unidad terminal, y una red de retorno para crear un circuito cerrado hacia la caldera para volver a dotarla de temperatura, y en este circuito cerrado pues ir alimentando a los distintos emisores de calor a través de estas redes de distribución. Estas redes de distribución básicamente vamos a utilizar tuberías, vamos a ver sistemas por agua. A través de las tuberías se conexionan el generador, como hemos visto, a los distintos puntos terminales, que luego veremos que hay muchos tipos: radiadores, fan coil, etc. Entonces tenemos una alimentación al generador de calor, tenemos que alimentarlo con una instalación de electricidad, una instalación de combustible, por ejemplo gas, gasoil, biomasa, etc. Y una instalación de agua, pues o bien tendrá servicio de agua caliente en muchos casos, entonces necesitamos una entrada de agua para tener una salida de agua caliente, y si no tiene servicio de agua caliente necesitamos una entrada de agua para llenar y presurizar el circuito cerrado de calefacción. Entonces necesitamos una alimentación de agua. El generador de calor va a suministrar servicio de agua caliente en muchos casos y servicio de calefacción. Vemos aquí los distintos emisores: tubería roja de ida, impulsión, y azul de retorno. Además de tener una alimentación de agua, es algo que no se debe de olvidar, es que tenemos que poder vaciar el sistema. Entonces habrá un sistema para poder desaguar la caldera y o la instalación. Habrá un punto de vaciado. Y como hay una reacción de combustión, tenemos que evacuar los productos de la combustión, y para ello tenemos que tener una chimenea. Volviendo a las tuberías, las que nos van a dotar de la mayoría de estas conexiones, sobre todo con los puntos terminales, pues pueden ser de dos grandes tipos: metálicas, cobre, acero negro, acero inoxidable, o plásticas, muy utilizadas por ejemplo para instalaciones enterradas: polietileno reticulado, polibutileno, polipropileno, etc. Incluso instalaciones, tuberías, multicapa, el PEX con una capa de aluminio y otra vez PEX, o el polietileno resistente a la temperatura con una capa de aluminio, que le confiere además una mayor estabilidad, una mayor rigidez y protección a la tubería. Sigamos avanzando. Conexionado de los emisores. La red de distribución y el conexionado de los emisores se puede realizar de diversos modos y tendremos que ir analizándolos uno a uno. Puede ser en serie, dando lugar a la denominada redes monotubo o instalaciones monotubo, en la cual a un emisor, desde unas líneas de alimentación, pues se crean unos anillos monotubo a cada emisor hay una entrada
y una salida. Entrada y salida. Así, por tanto, la temperatura en los circuitos monotubo no es constante. El primer radiador, por ejemplo, puede recibir el agua a 70-80 grados, el siguiente 8-9 grados menos, el siguiente otros 6 o 7, 8 grados menos. Entonces, es un circuito con temperatura decreciente, porque los emisores están en serie. Todo ello lo analizaremos en próximos vídeos. Entonces, una posibilidad de conexión es con una instalación monotubo o en paralelo, lo cual es más habitual, se denomina bitubo, pues hay una tubería de ida y otra de retorno, como se veía en la imagen de la diapositiva anterior. Entonces todos los emisores están en paralelo, todos reciben la misma temperatura y se retorna a la misma temperatura. La tubería de impulsión tiene la misma temperatura para todos y la tubería de retorno va recogiendo la misma temperatura en todos. Todo el sistema funciona a las mismas temperaturas, aproximadamente. Pero también, hablando del conexionado de los emisores y de las redes de distribución, pues podemos hacer una conexión clasificando la red de tuberías en redes con retorno directo o retorno invertido. Todo ello lo estudiaremos. Retorno directo se veía en la diapositiva anterior, pero se puede hacer una red equilibrada a través de un retorno invertido. Y en instalaciones centralizadas, en instalaciones grandes, pues también se pueden alimentar a los emisores por columnas o por anillos. Es otra manera de clasificar las redes de distribución en base a cómo vamos conexionando con las unidades terminales. Por columnas, como luego veremos en próximos vídeos, son las instalaciones verticales, lo que se utilizaba antes en las instalaciones centralizadas, en las instalaciones colectivas, donde se conexionaban, por ejemplo, todos los radiadores de los salones de todas las viviendas. Por otro lado, se hacía otra columna para los de las cocinas, o los baños y los pasillos, etc. Entonces eran por columnas, era una instalación como vertical. O en anillos, con ramificaciones horizontales. Se puede hacer una distribución desde abajo, inferior, por abajo se hace un colector, una red de distribución, y se va alimentando al resto de la instalación, o bien superior, ir primero a buscar la parte más alta y de ahí ir ramificando hacia abajo. Entonces, pero bueno, estos son clasificaciones de instalaciones centralizadas. Circulación forzada. Necesitamos mover todo ese calor, todos esos caudales. Entonces, para ello, los sistemas de distribución actuales emplean circuladores que van a alimentar de agua a los emisores en circuitos cerrados. Aquí en la imagen pues tenemos un circulador de los típicos, hasta hace 4 o 5 años, que son los circuladores de velocidad fija. ¿Vale? Entonces son circuladores que podían circular, todo el tiempo están funcionando unas revoluciones por minuto. Bueno, este tiene un selector de 3 velocidades, para funcionar a bajas revoluciones, medias o altas revoluciones por minuto. Pero ya, una vez seleccionada, el circulador siempre trabajaba a las mismas revoluciones por minuto y tenía un consumo constante. Y actualmente, y por suerte, ya se emplean circuladores de velocidad variable. Tienen un variador de frecuencia y se adaptan a las necesidades de la instalación. Entonces, este es el tipo de circulador actual, además obligatorio en los sistemas de calefacción. Ambos circuladores de las imágenes son circuladores de rotor húmedo. Entonces, la bomba, o mejor dicho, el circulador, que nos va a crear una circulación constante en el circuito cerrado de calefacción. No es obligatorio que haya una bomba, un circulador. La palabra mejor es circulador, porque circula en un circuito cerrado. Bomba son, aunque la voy a usar muchas veces porque se me va a ir la palabra bomba,
son, por ejemplo, en la fontanería, que hay que bombear desde la planta baja a la alta. Antiguamente se hacían las instalaciones por su peso, entonces, por lo menos pues debe de saberse que antiguamente no había circulador, de tal manera que desde un generador, desde un punto 1, pues simplemente porque el agua caliente pesa menos, es menos densa y va a la parte superior, se conseguía distribuir ese calor sin circulador hacia las unidades terminales, hacia los radiadores. Y por la parte baja, el agua que ya se había enfriado, había cedido su calor, su temperatura en los emisores de calor, pues al generador de calor para volverle a dar temperatura. Se construían de esta manera, una tubería vertical a buscar la parte alta, distribuir un tipo de distribución superior y a los distintos unidades terminales, y un retorno por la parte bien baja de la instalación, muchas veces enterrado. Claro, aquí no hay un elemento que esté bombeando, aquí no hay un circulador que esté moviendo el agua. Entonces todo se basa en el lento proceso de ir calentando el agua y provocar que por diferencia de densidad, el agua caliente arriba, el agua fría abajo, pues se ponga a funcionar el sistema. Claro, requería de tuberías con triple o el cuádruple de sección que las tuberías que estamos acostumbrados a ver, impulsados por circuladores. Entonces, tubos mucho más gruesos, además en la parte superior, con un sistema de expansión tipo calderín, un sistema abierto, algo que ya normalmente no nos vamos a encontrar, algo además desaconsejado, porque es un punto de entrada de aire al sistema, nos va a oxidar tuberías metálicas, especialmente de acero. Entonces son sistemas que ya no se utilizan, pero debemos de saber que existieron y se han instalado hasta hace a lo mejor 20-25 años que este tipo de instalaciones no se ven. Vamos llegando a la parte final de la instalación: generación, distribución, tuberías, impulsión, emisores. Existen muchos tipos de emisores. Podemos tener radiadores incluso de distintos materiales: chapa de acero, aluminio, hierro fundido. Pero además de este tipo de emisores, en este de la imagen es de aluminio, ¿vale? Aquí vemos un toallero, ¿vale? Seguramente de acero, aunque también puede ser de aluminio. Puede ser también un inductor. Un inductor es una batería de este tipo. La batería con unas tuberías y, al igual que las baterías de los equipos de aire acondicionado, pues contiene unas aletas para aumentar la superficie de intercambio, de tal manera que crean una convección de aire, el aire frío toca esta batería y por diferencia de densidad, de peso, el aire caliente pesa menos, pues crea una circulación de aire. Y esto se hace sin ventilador, y a estos elementos se le llaman inductores. Hablaremos de todo ello un poquito más en próximos vídeos. Pueden ser también ventiloconvectores, o comúnmente conocidos por su palabra inglesa, fan coils, que es el mismo equipo, pero aquí dispone de un ventilador para crear una corriente, una convección forzada para distribuir el calor en los locales. O de mayor potencia, por ejemplo los aerotermos. Cuando queremos calefactar una nave industrial, pues podemos colocar, hay muchas opciones, aerotermos. Son de alta potencia y se colocan en las partes altas. Es una batería y un ventilador de cierta potencia que tiene un determinado alcance. Entonces, pues, aerotermos. O podemos tener instalaciones de baja temperatura, donde es especialmente relevante el suelo radiante. Pero hay más. Se puede utilizar zócalo radiante. Zócalo radiante es un zócalo que va por la parte baja, que tiene unas tuberías y unos elementos de difusión. Entonces, cuando se necesita poca potencia, pues se puede colocar un zócalo, básicamente las tuberías, ¿vale? Y es otro sistema que se puede utilizar. O emisores a baja temperatura, que son los mismos radiadores,
que trabajan a menos temperatura y para compensar se le colocan unos pequeños ventiladores, en muchos de los casos, para facilitar la emisión de calor. Entonces, emisores. Temperatura de trabajo de los emisores. La temperatura de trabajo de los emisores, en todos los que hemos citado anteriormente, no es la misma. Hay emisores que trabajan a baja temperatura, como el suelo radiante, y otros como los inductores que pueden llegar a trabajar con agua sobrecalentada. Agua sobrecalentada no llega a ser vapor, pero es agua que ya está a más de 110 grados. Entonces, agua sobrecalentada. Entonces, cada tipo de emisor trabaja a una temperatura y con un determinado salto térmico. Ello se debe de tener en cuenta a la hora de dimensionar, a la hora de calcular los caudales de la red de distribución. Los caudales de la red de distribución van a variar según el tipo de emisor y especialmente el salto térmico, temperatura de impulsión menos temperatura de retorno, como luego veremos, con la que estemos distribuyendo ese calor a los mismos. Entonces hay que tener en cuenta todo ello en el dimensionado de la instalación. Además, es importante que la temperatura de trabajo de los emisores fomente las condiciones de rendimiento máximo en los generadores. Por ejemplo, si tuviéramos una bomba de calor, a menor temperatura, mayor rendimiento, mayor eficiencia del generador de calor, en este caso la bomba de calor. Pero por ejemplo también con una instalación solar. Una instalación solar aumenta espectacularmente su rendimiento conforme disminuye la temperatura de trabajo. Entonces tenemos que facilitar una instalación que tenga cierta compatibilidad entre los emisores de calor y su temperatura y el generador. Y si no puede haberla, pues hay que hacer soluciones para que cada uno trabaje con sus temperaturas idóneas y con su máxima eficiencia. Por ejemplo, aquí en la imagen tengamos una instalación con una caldera de biomasa. Tubería de impulsión, tubería de retorno, esta parte de aquí de la izquierda, luego veremos que esto se llama circuito primario, y del depósito de inercia, que no deja de ser un bidoncito donde se acumula agua con entradas y salidas, y de aquí hacia la izquierda los circuitos secundarios. Por ejemplo, la instalación de agua caliente, pongamos que tenga aquí sea un depósito multitank, ¿vale? Todo esto lo iremos viendo, ¿vale? Con su entrada de agua fría y su salida de agua caliente, y de aquí hacia la derecha, pues suelo radiante. Claro, si tenemos suelo radiante, aquí necesitamos temperaturas 40, 35 grados, máximo 50 grados de impulsión, pero en cambio la caldera de biomasa, para que funcione correctamente, debe de estar por encima de 50-55 grados Celsius. Entonces, oye, ¿cómo conseguimos que esta caldera esté a 80 grados, 70 permanentemente y esta parte esté a 40? Pues nada, separándolos, independizándolos con este depósito de inercia. Entonces, esta parte podrá estar a 80 grados y esta parte podrá bombear a 40 grados, por ejemplo. Claro, tendremos que tener aquí nuestra mezcladora y nuestro grupo de impulsión. Un circulador en este lado y otro en este. Insisto que todo esto lo iremos viendo, pero son conceptos previos de que hay que buscar que cada elemento de la instalación trabaje en condiciones de máxima eficiencia energética. Cambiamos de subsistema. Subsistema de regulación y control. Otra parte de la instalación térmica. ¿Por qué? Porque el aporte de energía debe ser el justo y necesario. Para ello, el sistema de regulación ajustará el funcionamiento de los equipos para atender las necesidades en función de la carga térmica necesaria. Es decir, se suministra la energía que se necesita en cada momento. Y para ello tiene que haber un sistema de regulación y control. Por ejemplo, a modo de introducción, aquí tengamos una instalación con dos ambientes térmicos, con dos zonas. Pues, cada zona tiene que trabajar a su temperatura de consigna y tienen que poder trabajar de manera independiente. Si queremos hacer esto,
necesitamos un sistema de regulación y control. En condiciones normales, con mantener una temperatura entre 21 y 23 grados Celsius es suficiente para atender el bienestar de las personas. Pues colocaremos unos termostatos, unas sondas de ambiente, ya lo iremos viendo, para realizar esta regulación y control de la instalación. Recordemos que cada grado Celsius por encima se aumentará, provocará un aumento del consumo entre un 5 y un 7%. Es decir, yo no quiero 21 grados, yo quiero 25. Pues todos esos grados adicionales provocan que por cada grado estemos consumiendo como mínimo un 5% más de energía. Entonces el sistema de regulación y control es importante para el ahorro energético de la instalación. No solo en las condiciones ambientales, sino también, como luego veremos, en la generación de calor. Una pequeña introducción, veamos los elementos de regulación y control. Las instalaciones térmicas van a emplear para ello sondas de temperatura, centralitas, termostatos, sondas de trabajo, de seguridad, sondas de presión, etc. Entonces tenemos que conocer todos estos elementos que va a tener la instalación térmica. En las instalaciones individuales es el fabricante del generador de calor el que suele suministrar el sistema de regulación y control, y esto es deseable. Que el fabricante del generador cree una placa electrónica, un cuadro de control que sea capaz de controlar temperaturas exteriores, que sea controlar temperaturas de los circuitos, etcétera, etcétera, temperatura de trabajo del generador, etcétera, etcétera, pues es deseable porque es un sistema homogéneo que en cada momento va a estar optimizando el rendimiento del generador para suministrar las prestaciones que necesita la instalación. Entonces, mejor un solo sistema de control que varios sistemas de control independientes. Pongo aquí unos termostatos y aquí una electroválvula, tal. Si todo ello lo puede hacer el cerebro del generador, la placa electrónica, pues mejor que si los elementos de regulación y control son independientes. Además, hemos llegado a la era de la automatización y la conectividad. Entonces, actualmente ya tenemos que conocer las alternativas que tiene el mercado. El cliente está todo el día conectado, se puede recibir información en pequeños interfaces, pequeñas pantallas de comunicación con el usuario, incluso ya en el propio teléfono móvil. Y todo ello son las aplicaciones, los usos, las tecnologías que triunfan y las que tenemos que conocer, para poder ofrecérselas al cliente, al titular, al que va a disfrutar la instalación térmica, por si desea este tipo de tecnologías tan fácilmente integrables en la instalación. Un sistema de control debe de medir a través de sensores de presión y temperatura, debe de realizar mediciones, tiene que recibir una información de esos sensores en un controlador. Entonces tenemos un sensor, un captador, tenemos un controlador que va a comparar la información recibida del sensor con el valor de consigna. Pensemos en un típico termostato, qué temperatura estoy midiendo y qué temperatura quiero. Entonces tengo que recibir una información, compararla y tengo que hacer algo. Este controlador emitirá una señal a un actuador. Por ejemplo, abrir la válvula del quemador para que se ponga en funcionamiento, una electroválvula, un circulador, etc. Entonces un sistema de control pues tiene estas tres partes principales. Tiene una parte que es un sensor, un controlador y un actuador, aunque a veces veamos un solo elemento, pues ahí lo tiene todo. El sensor de temperatura, el controlador que nos va a comparar con la temperatura seleccionada y va a hacer algo. ¿Qué va a hacer en este caso? Abrir o cerrar un contacto eléctrico para conectar o no pues algún elemento de la caldera o la propia caldera en sí. Hay sistemas un poquito más complejos, como son las centralitas de regulación,
sonda ambiente, muchas veces sonda exterior, y actúan electroválvulas, circuladores, quemador, caldera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir a una parte importante, vamos a ir viendo todo esto, es el sistema de control. Y hay más como los subsistemas de energías renovables. Ya no se puede concebir una instalación térmica sin una instalación de energías renovables, que puede ser a veces el propio generador, puede utilizar ya una energía renovable, por ejemplo, como la biomasa. Cada vez es más importante, incluso ya totalmente obligatorio, que una parte de la necesidad de energía de la instalación térmica se cubra mediante el empleo de energías renovables. ¿Cuáles? Pues hay muchas fuentes de energía que tienen carácter renovable. La biomasa, pero también las bombas de calor. Por ejemplo, la geotermia, que es una bomba de calor agua calentada o enfriada en el terreno y distribuida a través de un intercambiador a la instalación. Entonces, una bomba de calor, agua, o otra fuente de energía es la aerotermia, además ahora en auge. Son bombas de calor, aire, cojo el calor del aire y lo bombeo al agua, aerotermia, bombas de calor, ambiente. Pero hay más, energía fotovoltaica, energía eólica, podemos tener electricidad, captar electricidad y apoyar, por ejemplo, a una bomba de calor aerotérmica. Energía solar térmica, los paneles solares de toda la vida. Entonces, hay que considerar el tener un sistema que aumente la eficiencia, un sistema que disminuya el consumo de energía a través de subsistemas de energías renovables. Necesitamos un sistema térmico eficiente. Objetivo: cubrir las demandas necesarias con el mínimo consumo de energía. La instalación térmica debe de consumir poca energía primaria. Hablaremos luego de la energía primaria. Y debe de tener bajas emisiones de CO2 a la atmósfera. Es imposible que una caldera de gasóleo o de biomasa no emita CO2 a la atmósfera. Bueno, hay que intentar minimizarlas y ser lo más eficientes posible. Además, la instalación térmica debe de tener un rendimiento óptimo en todo momento. Recordemos, ¿qué es la eficiencia energética? Es el ratio entre la energía necesaria para atender las demandas entre la energía consumida. Cuanto más se acerquen la energía necesaria y la energía consumida, más alto umbral de eficiencia. Cuando necesitamos una determinada cantidad de energía y tenemos que consumir 5 veces más de esa energía, tenemos un consumo de energía 5 veces mayor para suministrar una energía, pues tenemos niveles de eficiencia, si fuera 5 veces mayor, pues de un 20%. Entonces, pues este ratio hay que intentar que sea lo más alto posible. Energía necesaria entre la energía consumida. Bien, pues poco a poco iremos desgranando todo esto en próximos vídeos tutoriales. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.